las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en Informa Radio, en la boca del lobo, y estamos a martes 2 de diciembre. Claro, ayer fue 1, hoy estamos a martes 2 de diciembre. Y luego... ya saben, la corrupción socialista que no cesa, que no tiene fin. Luego les hablaré qué pasó en España, no un 2 de diciembre, pero sí un 25 de noviembre del 85. Es que ustedes saben que yo intento, ¿cómo diría yo? Temas actuales, temas... vamos a ver. El tema actual, lo que acosa hoy al gobierno de España son los distintos casos de corrupción, y sigue coleando la condena al fiscal general de Estado, al que fue el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, y cómo la izquierda ha salido en tromba a la defensa de este sinvergüenza, de este golfo. Todavía resuenan, hace un par de semanas, ¿se acuerdan? Cuando conocíamos el veredicto del Tribunal Supremo, cómo esos feladores mediáticos del sanchismo estaban como indignados. Bueno, y todavía resuena el recuerdo al general Franco, que está más vivo que nunca. Y claro, las comparaciones son odiosas. Uno que estos días ha estado escribiendo varios artículos sobre la España de Franco y la España actual, y la mamandurria, los mamarrachos que tenemos que soportar, es que esto aguanta poca comparación. Poca coña, que diría el poeta, muy poca coña. Yo la verdad es que no puedo ocultar el odio que les tengo. Es muy feo odiar, pero a medida que más insultan, hay líneas rojas que uno no debería haber traspasado o haber pisado nunca, ¿no? Y la izquierda las ha violentado todo. Es que insultar a nuestros muertos, profanar nuestros templos, profanar las tumbas de nuestros héroes, de nuestros caídos, deshonrar su memoria después de todo lo que dieron. No me refiero solo a Franco, me refiero, por ejemplo, a Calvo Sotelo, al que asesina el PSOE, y esto parece que no quieren hablar. Pues para eso estamos aquí, para recordar día sí y día también los crímenes del Partido Socialista y sus distintas corruptelas. Y luego, si ustedes me van a permitir, no sé, yo los que me escuchan a diario saben de mi indignación. Y entre esta indignación creciente que tengo,
se encuentra la de cómo el rey Felipe VI, el hijo de Juan Carlos I, el Golfo, que vive en un país del Golfo, le ha dado el toisón de oro, entre otros, al Golfo de Felipe González, aquel que supuestamente inventó una trama terrorista. El PSOE sí que lo hizo, varios miembros del PSOE. Él era Mr. X, nunca se pudo saber si él estaba detrás, aunque, bueno, ya saben, ¿no? Creo que hay muchas más certezas que dudas. Pues se le impone el toisón de oro a aquel que montó un grupo terrorista para decir que combatía el terrorismo. Y entre otras cosas, parte de los fondos reservados se quedaban entre las uñas, para luego comprar lencería. Los socialistas siempre les ha dado por lo mismo: jugar en el casino, lencerías, florecitas a las amigas. Y a otro miserable al que el rey Felipe VI le entregó el toisón de oro en los fastos del 50 aniversario de la monarquía. Tenemos a un pájaro que a mí me da también muchísimo asco, que es Miguel Roca. Los más viejos del lugar se acordarán, es que ya los años que Miguel Roca hizo la operación reformista con Rodríguez Walker, porque se quería incorporar al separatismo catalán, a eso que llamaban el separatismo moderado, del clan Pujol, porque este era el del fin de Pujol. Luego fue bajando el nivel y de Miguel Roca se pasó al escudero. Es que lo que nos ha ido dejando ya Azumay, bueno, ha ido una degradación en todo, ¿no? Incluso a la hora de ser separatista han ido degradando, bueno, hasta llegar a Quintora, que aquello era, o a Oriol Junqueras, tremendo. Pero el toisón de oro a Felipe González y a Miguel Roca. Hostia. Eso para celebrar los 50 años de la monarquía en España. Y en algo tiene razón la izquierda. La monarquía la trae Franco. Sí, lo que pasa es que estoy seguro que Franco pensaba en otra cosa. Y no digo en otra cosa de seguir su régimen, porque el régimen de Franco era inimitable, de verdad. Yo creo que hubiese sido imposible. Y además no creo que estuviese ni siquiera en la voluntad de Franco. Franco sabía, odiaba a los partidos políticos, tenía razón, pero sabía que eran esas democracias liberales, occidentales, que íbamos a hacer ese camino. Lo que no sospechaba era que sus propios colegas, sus propios ministros, fueran a dejar una España con el modelo autonómico, que ha sido el auténtico cáncer, porque cuando las Irene Belarra de turno, las mamarrachas de la Bonica Irene Montero o el propio Pedro Sánchez, hablan de la democracia como si lo hubiesen traído ellos, es que ellos no hicieron nada más que colaborar con grupos terroristas. Y lo que hicieron fue precisamente para cargarse a España. Que el modelo seguramente hubiese sido una España unida, centralizada, un gobierno relativamente fuerte. Y lo que hizo fue dividir esto ya no en 19 estados, en las 17 autonomías, más las 2 comunidades autónomas. Es que es en 51 provincias. Es el auténtico coño de la Bernada. Y mucha responsabilidad de eso la tiene el rey Juan Carlos. Y mucha responsabilidad la tiene de esto Felipe VI. El que nos dijeron que estaba muy preparado y que por el momento lo único que ha hecho es servir de coartada al mismísimo Pedro Sánchez. Y los 50 aniversarios de la llegada de la monarquía o de esta república coronada, se le deben a Franco. Entonces, a lo mejor tenían que haber tenido un gesto o un reconocimiento al mismísimo Franco. Es decir, que en algo tienen razón la izquierda o los amigos de los parásitos de Sánchez, que son los que van ahí a ver qué pillan y van a continuar hasta que este caiga, es que la monarquía sí es heredera de Franco por la de Franco. En eso tienen razón. En lo que no tienen razón es que ellos trajeron la democracia, porque incluso la democracia la trajo Franco. Lo que pasa es que no pensaba que iba a ser esto. Esta partitocracia que ha secuestrado incluso la voluntad popular y que tanto daño ha hecho y está haciendo a la nación española. El otro día también Pedro Jeta Ramírez publicaba un tuit diciendo que no nos olvidemos. Mira, Carcamal,
Tú eres otro de los dinosaurios que tanto daño ha hecho a este país. Eres un auténtico mamarracho. A ver si vamos a ir dejando claro quién provocó la guerra y quién fue el auténtico partido criminal y corrupto que a día de hoy nos sigue gobernando. Ha gobernado más tiempo el PSOE que Franco. Eso conviene recordarlo. Conviene recordarlo porque aquí perdemos, y si no es el PSOE, sus marcas blancas, porque lo que ha hecho José María Aznar y Mariano Rajoy es blanquear a ese PSOE corrupto, el PSOE de toda la vida. Y sí, estoy indignado cuando el rey Felipe VI, el preparado, le concede el toisón de oro a dos sinvergüenzas como Miguel Roca o Felipe González. Me lo han escuchado decir estos días, pero hoy me ha vuelto a venir a la memoria. Bueno, y digo me ha vuelto a venir a la memoria porque hay que recordar no solo la operación reformista de Miguel Roca. Yo me voy por los cerros de Úbeda y luego vuelvo al origen. Es que Miguel Roca, claro, lógico que le den el toisón de oro, fue el despacho de abogados elegido por la infanta, por su hermana, para librarla de la cárcel. Y al final, ustedes saben quién acabó en la cárcel. El que había denunciado a la infanta, Miguel Bernal, manos limpias. Por cierto, un Miguel Bernal y un Ausban, ¿se acuerdan la asociación? Que estuvieron ahí contra la infanta por el tema Urdangarín, que acabaron en la cárcel. Acabaron en la cárcel y con ellos pasó los días más tristes de su vida y más duros mi amigo que en paz descanse, Javier Castro Villacañas. Cuando fueron detenidos venían de la feria de Sevilla, Luis Pineda y Javier Castro Villacañas para sufrir la pena de telediario. Javier Castro el fin de semana estuvo en el calabozo, salió absuelto, no absuelto, pues ni siquiera sobreseyeron todo, pero se lo hicieron pasar muy mal. Muy, muy, muy mal. Y yo creo que a partir de ahí, pues bueno, luego tuvo que si COVID, que si tal, y murió de un turbo cáncer. Pero no se merecía el teatro que se le dio, ¿no? A Javier Castro. Y tampoco lo merecía ni Miguel Bernal ni Luis Pineda. A uno le pueden gustar más o menos los métodos, pero acabaron en la cárcel por osar a denunciar a la infanta como colaboradora de su marido, de Urdangarín. La mujer de Bárcenas acabó en la cárcel, la infanta no. Y los que acabaron en la cárcel son los que denunciaron a la infanta. Bueno, y el despacho de abogados, que no se piensen que me he olvidado, elegido por la infanta, era el del separatista Miguel Roca. Ya les vale. Y hay quien dice, no, la culpa la tuvo Franco por haber elegido a este, no sabían que era un sinvergüenza. Bueno, las quinielas, acertarlas los lunes es relativamente fácil. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque sigue mi indignación con eso del toisón de oro a estos dos sinvergüenzas. Voy a escribir un artículo igual para mañana, hablando de esto. Sí, mira, mañana miércoles día 3, además luego me tengo que ir a Alemania y sí, voy a hablar de esto. Bueno, ya saben que estamos aquí en La Boca del Lobo, en Informa Radio, en estos estudios Jesús Quintero, en esta redacción de noticias Antonio Herrero, y que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica, digo yo que nos debería llevar, nos debería conducir directamente hasta las 12 con información, con tertulia y, por qué no decirlo, mucho análisis. Precisamente hoy en tiempo de tertulia y análisis, aquí desde estos estudios, pues me va a acompañar Pedro Fernández Barbadillo, ni más ni menos. Michael López Cerrador, bueno, Arantxa Cabello, nuestra concejal de cabecera, qué trabajo tan magnífico, siempre lo digo, hace Arantxa Cabello. Y cómo no, Luis María Fernández. Bueno, yo primero les anuncio y luego ya veamos quién viene o quién no viene. Pero ya saben ustedes que esto no es fácil. Luego se lo digo. Pedro Fernández Barbadillo, Michael López Cerrador, Arantxa Cabello y Luis María Fernández. Es la terna de hoy en tiempo de análisis y de tertulia a partir de las 9:15. Ya no digo las 9 porque nunca llegamos. Bueno, vamos a hablar de economía. Hablamos de economía, lo hacemos con nuestro amigo José Luis Barceló y sumundofinanciero.com. Ustedes ya saben que José Luis Barceló además presenta y dirige la noche de estado de alarma. Y luego a quien tenemos, gran tipo, mi amigo José Luis Barceló, pues luego tenemos a Esteban Pacios para que nos hable del mundo del deporte. El magnífico, el bueno de Esteban Pacios, nos habla del deporte. Y luego con el genuino Tate Barceló, pues tenemos nuestro digital de cabecera, edatv.news. Y con edatv está Rafa Escalona, que es esa roca venezolana, está también
el oro el líquido de Córdoba, que es Juan Pulido, Gonzalo Dundún Pinilla, que no Pacheco, y Gonzalo Pompón, y luego tenemos a otros grandes, pues como Alfonso Bernal, Javier Redes, bueno, un elenco de amigos y compañeros que hacen un magnífico trabajo. Y le mando un beso muy fuerte aquí a nuestra perla del Caribe, Adaís Casares, que ahora sí está pasando frío. Ya no me puede decir, no hace tanto frío. Sí, Adaís, por favor. Y no pasa nada, a mí me gusta el frío. Hace frío. Hace frío. Bueno, como cada mañana de la mano de la singularísima Cristina Sol, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que presenta también el termómetro de una 3 del mediodía, el termómetro con Cristina Sol, tomando la temperatura, me gusta eso, la temperatura, la información. Y también ya saben que no nos olvidamos de que a los mandos de la nave, en la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, la persona que hace posible que todo esto salga adelante. Y Cecilia Jara no está sola, porque Cecilia cuenta con todo el equipo técnico, con nuestro hombre de Nueva España, Eduardo Vital Jr., y con David López. Y ya les he dicho que nuestro hombre de Nueva España, aquí en la península, va a ser papá de una niña, que seguro que es preciosa. Digo que es preciosa porque la madre es muy guapa. Y como no, tampoco nos olvidamos de Mercedes de Verán, nuestra directora de producción. Otra de las grandes, esas muslos, esas columnas jónicas que soportan la pesada carga de este medio. Bueno, a partir de las 10:30, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, y Mercedes de Verán no está sola, cuenta con Carmen Domínguez, otra de las grandes que hace posible todo el equipo de producción que esto salga adelante. ¿Y qué va a pasar aquí en Informa Radio La Boca del Lobo a partir de las 10:30? Bueno, hoy es martes, les he dicho que es martes 2 de diciembre, pues tenemos españoles a pie. Españoles a pie, esa tertulia de gente joven, a veces muy pepera y tal, pero buena gente. Y luego tenemos la tienta con Curro Tejeino, Rafi Camino y Carlos, que se me olvida, ambos, los tres, esta terna de toreros, Curro Tejeina, Rafi Camino y Carlos presentan la tienda para hablar de actualidad taurina. Así que si ustedes quieren hablar de historia, mañana los tonos nuestra historia con Juan Salazar. Si ustedes quieren actualidad taurina, pues hoy tienen que escuchar a Curro y a Rafa y a Carlos en la tienda a partir de las 11. Bueno, a ver, miren ustedes. El 25 de noviembre de 1885 es cuando España quedó huérfano y comenzó a caminar hacia el abismo. El abismo que nos ha acompañado durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Y la verdad es que el siglo XXI no ha comenzado con buen pie. Yo les comentaba cómo el rey Felipe VI, el preparado, ha concedido el toisón de oro a los que a mí, y es una opinión muy personal, son dos auténticos sinvergüenzas. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto de tener también a reyes tan preparados, o mejor dicho, tan desastrosos? Y esto me invitó a escribir este artículo que yo hoy les cuento, esta primera opinión. Luego, a partir de las 7:30, les voy a hablar de Coldo y estas cosas, porque es para que no nos olvidemos. Les hablaré de Ábalos, de Coldo y la sombra que acorrala a Sánchez, la agonía de la corrupción de un régimen. Y es que hay fechas que marcan a un país de manera indeleble. Y el 25 de noviembre de 1885 fue una de esas fechas. Aquel día moría Alfonso XII, un joven monarca popular, respetado y sobre todo consciente, o eso parecía, de la delicada misión que tenía entre manos. Era reconstruir una España devastada por las guerras civiles del siglo XIX, con el cantonalismo, por el absolutismo y por la deriva revolucionaria que siempre alimentaron los mismos, los de siempre, los que luego provocarían la guerra de 1936. Alfonso XII representaba la estabilidad, o eso pensaban, la estabilidad posible dentro de una España que llevaba medio siglo
sin respirar en paz. Su reinado fue breve pero crucial y, sin embargo, la historia, siempre movida por intereses políticos, lo ha relegado a un segundo plano. Su muerte dejó un vacío y un vértigo nacional. María Cristina, que era la regente que jura fidelidad al heredero que aún no había nacido, y también la juró la Constitución, porque hay que recordar que María Cristina, su mujer, tuvo un hijo póstumo de Alfonso. Ella no tuvo el hijo póstumo, el hijo póstumo lo tuvo Alfonso XII. Y es que la escena es muy conocida. La joven y digna María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda embarazada, presta juramento de fidelidad al futuro monarca que todavía no ha visto la luz. Y también lo jura la Constitución. Lo hace un 27 de noviembre, 2 días después de la muerte de su esposo. España entera se aferra a ese gesto para evitar el caos. Es un momento solemne y dramático. Por cierto, ese momento está recogido en un cuadro en el Senado español, en la Cámara Baja, que demuestra el sentido institucional que entonces todavía sobrevivía en España. Fidelidad a la corona y al porvenir del país. Porque en aquel juramento no solo había protocolo, es verdad, había esperanza. Pocos meses después nacería Alfonso XIII, el rey que abriría los ojos al mundo ya coronado en una España que se movía entre el recelo, la incertidumbre y una falsa estabilidad sostenida con alfileres. Tras la muerte de Alfonso XII y bajo la regencia de María Cristina, se consolidó el sistema de la restauración canonista, un invento político que en un momento dado pudo ser necesario para frenar otro pronunciamiento militar o un nuevo estallido revolucionario. Cánovas y Sagasta, Sagasta y Cánovas se alternaron en el poder en un pacto tácito que buscaba ahorrar guerras, pero que también evitó reformas profundas. Un sistema útil durante años, pero incapaz de afrontar los desafíos que se avecinaban. Esa alternativa pactada es verdad que estabilizó de forma muy superficialmente a España. Es verdad, sí, pero dejó intactos los problemas de fondo, la desigualdad territorial, la debilidad industrial, el atraso educativo, el independentismo incipiente y, como no, la semiterna presencia corrosiva del socialismo revolucionario que ya a finales del siglo XIX enseñaba la patita con la fundación del Partido Socialista Obrero Español. Un socialismo revolucionario que ya empezaba a asomar con su odio y con su sectarismo. Mientras liberales y conservadores se turnaban, España caminaba sin remedio hacia uno de sus mayores desastres, el desastre del 98, cuando España pagó las consecuencias de décadas de improvisación y de poner parches a situaciones muy graves. El reinado de Alfonso XIII coincidió con el derrumbe final de un imperio que llevaba generaciones perdiendo altura. El 98, lo cierto es que no fue una sorpresa, fue la crónica anunciada de un país que no quiso defender sus intereses y de una clase política acomplejada y de una nación desmoralizada. Perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, no solo por la superioridad militar estadounidense, sino porque nuestros gobernantes habían renunciado, antes de que eso sucediera, a modernizar el Estado, a reforzar la Armada y a proyectar autoridad de España sobre sus provincias de ultramar. El joven Alfonso XIII asumió un país herido, acomplejado y sin rumbo, y aún así lo intentó, o por lo menos al inicio. La última defensa del orden la representó Primo de Rivera. Y es que a medida que avanzaba el siglo XX, España entraba en una espiral que recordaba demasiado al convulso siglo XIX. Terrorismo anarquista, pistolerismo, huelgas revolucionarias, atentados separatistas y un parlamento bloqueado por intereses partidistas. La situación era insostenible. Y entonces llegó Miguel Primo de Rivera con la intención honesta y desesperada de salvar a España de una guerra civil. Su dictadura fue un último intento de poner orden, de modernizar infraestructuras, de pacificar Cataluña, de frenar el separatismo y de apartar al PSOE y a los revolucionarios de su semiterna vocación destructiva. Tanto es así que los incorporó al nuevo Estado,
Todo fue en vano. En el PSOE nunca se puede confiar. Pero aquel esfuerzo, aunque tuvo logros, llegó demasiado tarde. Y luego Alfonso XIII hizo lo peor que podía hacer, que era borbonear y quitar de en medio al que había parado toda una situación desastrosa. Me refiero a Miguel Primo de Rivera. Y es que en 1931 la República que nació falseada y murió en sangre. La caída de Primo de Rivera abrió la puerta a una monarquía debilitada y acosada por una campaña de desprestigio similar a las que hoy usa la izquierda con cualquiera que no se pliegue a su relato. Alfonso XIII se equivocó, y se equivocó gravemente abandonando al general Primo de Rivera. La llegada de la Segunda República, fruto de unas elecciones municipales falsamente interpretadas como plebiscitarias, no trajo la modernidad ni la democracia, todo lo contrario. Trajo el sectarismo, la quema de iglesias, la violencia política y al PSOE en su máxima expresión revolucionaria. El PSOE, sí, el mismo que hoy nos gobierna, con los mismos complejos, odios y tics totalitarios, fue el gran agitador de la quiebra republicana. Ellos provocaron la intentona golpista del 34, ellos dinamitaron la convivencia y ellos prepararon el terreno para el fraude electoral de febrero de 1936, donde se gestó el clima que acabaría estallando en la guerra civil. Miren, porque no fue un rayo caído del cielo, fue un proceso. Y en ese proceso, el PSOE siempre aparece como el culpable. Un proceso que empezó en 1885, que continuó con la Restauración, que desembocó en el 98, que intentó corregirse con Primo de Rivera y que acabó en el desastre absoluto de 1936. Y todo esto que yo les cuento es una lección para el futuro. España lleva demasiadas veces girando alrededor de los mismos errores, los mismos que hoy vuelven a repetirse. Una clase política mediocre, un socialismo irresponsable, un separatismo impune y un Estado que no se respeta a sí mismos. Aquellos que miran al pasado con desprecio deberían aprender que la historia no se repite, pero rima. Y hoy, desgraciadamente, rima y rima demasiado. Saben que les habla Javier García Isaac, que estamos en La Boca del Lobo, que estamos en Informa Radio, en un programa que no es apto ni para natilleros, ni bizcochales, ni almibarados, en un programa que sí que es apto para todas las edades, sí, que no para todos los públicos. Este programa crea adicción, un programa que comienza justamente, ni más ni menos, que en este momento